hacer es sífilis en pediatría. Legalmente era sífilis congénita, estaba así absolutamente en todas las currículas, pero la última década probablemente se ha cambiado a sífilis en pediatría porque se ha visto que no solo encontramos casos de sífilis congénita dentro de nuestra asignatura, sino también muchas veces casos de abuso sexual a niños pequeños. Y como corresponden a pediatría, se le ha agregado, digamos, a esta asignatura. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión, muchachitos, de algo que ustedes ya conocen. En infectología han visto sífilis adquirida. Y esto en pediatría, digamos, de los niños más grandes, es una sífilis adquirida, ¿verdad? Porque se la adquiere, no es congénita. Entonces, nada más, queridos, el objetivo es que ustedes aprendan los síntomas, los signos, que puedan hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento así eficaz, porque esta enfermedad, si no se la trata, van a ver ustedes que produce múltiples complicaciones severas. Puede ser a nivel de destrucción de huesos, una meningoencefalitis, etc., que el pronóstico lo agrava mucho. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a diagnosticar en forma rápida. No es difícil la sintomatología, así como del tétanos, también es una sintomatología fácil de poder reconocer y el tratamiento es muy sencillo. Sin más, entonces, empezamos. Y ahora vamos a hablar un poquitito de esto. Perdón, te cuento que hay dificultad para cambiarlo. Si tengo que hacer 2 o 3 veces para que cambie después. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, perfecto, gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de algunas generalidades de esta enfermedad. Todos sabemos que esta es una enfermedad infectocontagiosa de carácter venéreo. La sífilis, en términos generales, es parte de ese grupo de enfermedades de transmisión sexual. La etiología, la conocen bien, es el treponema pálido, que es una espiroqueta que tiene una característica fundamental, que cuando está en el exterior, fuera del cuerpo, el treponema, en las secreciones, etc., muere muy rápidamente con situaciones muy simples. Por ejemplo, una desecación, la exposición al aire, el uso de antisépticos, el uso del simple jabón. Este tiene la característica de matar con gran facilidad a los treponemas. Entonces, si una persona no está protegida por alguna circunstancia y ha tenido una relación sexual, digamos, no de las mejores, entonces el hecho ya de jabonarse en forma muy prolija le quita un gran porcentaje, aunque ustedes saben que durante las relaciones sexuales existen microtraumas a través del cual puede ingresar lo más fácilmente. Por esta razón se acepta que la enfermedad, la sífilis, es 100% de contagio directo. Se necesita un pasaje directo a través de las relaciones sexuales o eventualmente a través de un trauma en el laboratorio, al manipular, digamos,
muestras con secreciones o también puede ser al manipular un niño que tiene lesiones pélvico-plantares que se rompen estas lesiones. Ustedes están sin guantes y tienen por ahí alguna lesión, también puede ingresar, ¿verdad? O por la vía directa a través de la madre. Entonces se necesita esto. A veces vienen al consultorio madres con niñas, adolescentes, digamos, que tienen ya el diagnóstico comprobado de una sífilis y ellas dicen, sí doctora, mi niña se agarró porque entró a un baño público o porque usó una toalla que no era de ella o se contagió en la piscina. Eso es cuento ya no se acepta porque no se transmite. Les estoy diciendo que este germen es sumamente susceptible en el exterior. El treponema induce, cuando hay enfermedad, a la producción de anticuerpos. Pero aquí hay una cosa que se debe tomar muy en cuenta. Si bien produce anticuerpos, sin embargo, la inmunidad no es definitiva. Entonces, yo puedo tratarme de la enfermedad, pero si nuevamente me contagio la sífilis, enfermo no es. No hay protección definitiva, ¿ya? La historia es como la mayor parte de las enfermedades de carácter infeccioso. En la antigüedad, acuérdense, les he repetido creo ya varias veces, en la antigüedad, durante la Edad Media, entraban estas enfermedades infectocontagiosas y arrasaban con un porcentaje grande de la población, sin respetar estratos sociales, sin respetar sexo, sin respetar nada. Todos los susceptibles se enfermaban porque no existía ningún tipo de protección de vacunas y ni se sospechaba, digamos, el origen de esta enfermedad, ¿no? No se sospechaba para nada. Por eso que si leen libros antiguos, por ejemplo, si han tenido algún pariente o su padre que ha sido médico, libros que han pasado, van a ver ustedes cómo estos libros tenían una prolijidad en el detalle completo de describir las enfermedades infecciosas particularmente. Se las relataba con lujo de detalle, el tiempo del periodo de incubación, cómo eran los pródromos, cuál era la fase más terrible, la fase de estado, cuánto debería durar, cuándo era la fase de resolución, y si era una enfermedad muy grave, se moría, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, se conocía la neumonía. Ustedes saben que la neumonía viene de este nombre de neumo, de 9, tenía un periodo de duración más o menos 9, y después del cual el paciente o vivía, un porcentaje pequeño, o moría más o menos al 9º día. Y ya los médicos y la gente sabía que si el paciente experimentaba una sudoración profusa, es que iba a entrar en lisis, ese periodo febril tan grave que había, porque se movió el punto de ajuste de la temperatura, ¿verdad? Entonces era así. En esa época, la sífilis, les digo, no respetaba clases sociales, todos se enfermaban todos los de la élite, los reyes, toda su corte, los obispos, los papas, absolutamente, y obviamente con mayor razón la gente, digamos, considerada en esa época de la plebe, ¿cierto? La gente común y corriente. Y en esa época, fíjense, se describían muy claramente 3 etapas claramente definidas: una sífilis primaria, que la conocemos bien, es la del chanco primario; la sífilis secundaria, esta que tiene lesiones; y la sífilis terciaria. Esta sífilis terciaria, muchachos, nosotros ya no hemos visto, ni yo he visto jamás. ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes, el treponema pálido, cuando han llevado a esta espiroqueta y han conocido sus características,
es sumamente sensible a cualquier antibiótico. Obviamente la droga de elección es la penicilina benzatínica, pero fíjense con un nivel así bajito de la penicilina benzatínica aplicado cada 7 días es capaz de erradicar completamente la enfermedad. O si le encuentro en etapa de chancro primario, basta una dosis, ¿verdad? Una sola dosis y elimino la enfermedad. Entonces, no solo la penicilina mata el treponema, sino puede ser macrólidos, puede ser la eritromicina, en los casos de alergia está indicado, puede ser tetraciclina, puede ser otros antibióticos. Entonces, ¿quién no ha tomado desde la era de los antibióticos, digamos, por alguna circunstancia, por una simple amigdalitis, peor antes, que se pensaba que todo era bacteriano, los procesos respiratorios, gastrointestinales, y se tomaban antibióticos? Esa fue la razón por la cual, digamos, después de la era de los antibióticos, ya muy difícilmente han visto algunos esta sífilis terciaria, que se caracteriza por la sífilis cardiovascular y por la sífilis, la neurosífilis, ¿no es cierto? Después de la era de los antibióticos, cuando se encontró ya, porque imagínense, antes se trataba con diferente, incluso con unos derivados de mercurio, trataban en la antigüedad la sífilis. Después de la era de los antibióticos, la incidencia después del 50 bajó dramáticamente, pero volvió a subir nuevamente esta incidencia hasta ahora. Si se fijan ahora, en cualquier lugar, en los países pobres, en los países desarrollados, donde sea, encontramos una incidencia importante de la sífilis, ¿verdad? Se la encuentra. Y esta subida se debió a muchos factores, a la libertad sexual, a la promiscuidad, a que ahora ya no son monógamos, a todos estos problemas socioculturales, en definitiva, que han incrementado. Y se dice que en la actualidad continúa como un problema serio todavía de salud pública en cualquier país. ¿Cómo es el curso y clasificación de la sífilis? Aquí tenemos una clasificación de la sífilis adquirida, que es, cuando hablo de sífilis adquirida, queridos, me estoy refiriendo a la sífilis que se la adquiere después del nacimiento. Y la sífilis congénita es cuando se adquiere la enfermedad intraútero, antes del nacimiento. Entonces, esta sífilis adquirida y la congénita más o menos tienen el mismo tipo de clasificación. La adquirida se la contrae siempre por contacto sexual, abuso sexual. Ya les he dicho que excepcional puede ser un accidente, ¿no es cierto? Un accidente en laboratorio o algún corte de algún médico al manipular un tipo de lesiones. Se subdivide en reciente y en tardía, pero además, si yo tomo en cuenta los signos y síntomas, me daré cuenta que existe una sífilis sintomática, con los síntomas visibles de una primaria o secundaria, y, o latente o asintomática. La latente es cuando ha entrado a esa etapa, ¿sí? Y donde el paciente parece absolutamente sano. La sífilis congénita se la adquiere, y hemos dicho, intraútero, ¿verdad? La madre necesariamente tiene que padecer la enfermedad para poder transmitir al feto. Y entonces, esta se subdivide también en reciente y tardía. Reciente es desde el momento, digamos, que yo veo al niño desde el nacimiento, si quieren, hasta antes de que cumpla 2 años. Pero en general esta se nota muy claramente en el momento del nacimiento. Pero tomando en cuenta igualito la clínica, puedo dividirla en sintomática, cuando está lleno de signos, y en latente o asintomática.
¿Cómo es el cuadro clínico de la sífilis adquirida? Esto estamos revisando, les vuelvo a repetir, a razón de que se puede encontrar en pediatría algún niño con sífilis adquirida. Entonces, esta sífilis adquirida, recuerden ustedes que tiene una primera etapa que se denomina sífilis primaria y cuya duración es entre un mes, a veces un mes y medio, ¿verdad? De 4 a 6 semanas, y la lesión característica es el chancro sifilítico. El chancro sifilítico, si recuerdan, es una úlcera de bordes indurados, indolora la úlcera, va creciendo, es fea, pero como no duele, no le echan mucha importancia. Y entonces, esta úlcera puede ir acompañada de adenopatías que probablemente han visto ustedes, que pueden ser desde pequeñas hasta así grandotas que parecen verdaderos huevos. Y también estas adenopatías tienen la característica de ser induradas e indoloras. No les molesta, aunque se vea así clarito en región inguinal. Esta con tratamiento o sin tratamiento desaparece después de un tiempo. Luego del cual ingresa a la sífilis secundaria. Después de este tiempo, ingresa a la sífilis secundaria y esta también tiene un tiempo de duración que oscila entre 4 a 6 semanas. ¿Ya? Y en este tiempo, si recuerdan ustedes, chicos, probablemente lo que sí más han visto, porque es muy frecuente, son los condilomas planos, ¿verdad? Eso se ve más. Los condilomas planos, que muchas veces son pequeñitas, pero si no recibe tratamiento van creciendo, pero son aplanados. Estos condilomas, a diferencia del condiloma acuminado que parece un coliflor, ¿verdad? Es un virus eso. Entonces, hay lesiones mucocutáneas y la roseola sifilítica que son raras, pero alguna vez se puede ver. La roseola sifilítica tiene una característica de ser una especie de pápulas eritematosas, alguna vez tiene algo de descamación, pero son eritematosas, y que uno muchas veces tiene solo eso, y al paciente se lo ve recontra bien, y si solo nosotros vemos eso, muy difícilmente se puede sospechar que es una sífilis. Pero cuando uno ve esto, y son asintomáticas, debemos siempre hacer un BDRL y a veces nos encontramos con la sorpresa de que es una sífilis, ¿no? Ni el paciente está sospechando ni le preocupa mucho, pero que es raro, no es frecuente esto. La roseola sifilítica junto a estas lesiones mucocutáneas son raras. Lo frecuente es el condiloma plano y las adenopatías generalizadas pequeñas. Después de esta etapa secundaria que dura de 4 a 6 semanas, se ingresa a una tercera etapa, que sería la sífilis latente. La sífilis latente dura varios años. ¿Y qué pasa? Durante la sífilis primaria y secundaria, el nivel de treponemas en el cuerpo de la persona que padece es así alto. Pero después de la sífilis secundaria baja y entra a este periodo que el nivel de treponemia casi llega al suelo. Es bajísimo, súper bajo. Y por lo tanto, el paciente también se encuentra feliz, no tiene ningún síntoma, ya ha desaparecido sus lesiones y él está en la sífilis latente, es totalmente asintomático, no siente nada, pero sí es capaz de transmitir la enfermedad, ¿verdad? Y se diagnostica solo con laboratorio. Podemos encontrar con laboratorio cromatográfico. La sífilis terciaria es esta que les he hablado, que ya no se ve. Es esa que complica, estas son las complicaciones de esta enfermedad. Es decir, la neurosífilis por un ataque al sistema nervioso central que puede terminar con verdaderas demencias,
Así lo citan, o cuando uno lee estos libros antiguos, de pacientes que han tenido, hay neurosífilis, sordera. No sé si han leído alguna vez que Beethoven tuvo sífilis, ¿verdad? Y tuvo una neurosífilis y quedó sordo a consecuencia de la sífilis. Y aún así, él era un genio, él, aún así, con su sordera, su última composición, el Requiem, la terminó así, él concluyó así en la sordera, ¿no? Puede haber sífilis cardiovasculares con lesiones, pero terriblemente, que son la causa de muerte, eran la causa de muerte, y el goma sifilítico. Esto ya no se ve definitivamente, queridos. Bueno, entramos a lo que realmente era nuestro tema, la sífilis congénita, ¿ya? Es decir, también se denomina sífilis congénita neonatal. Está producida por una infección del feto, del producto, debido a una madre sifilítica. La madre es que le va a traspasar a través de la barrera placentaria, placentaria, va a traspasar a los treponemas. Esta sífilis congénita, fíjense, puede ocasionar una serie de situaciones variables, desde las más terribles, que pueden ser con muerte intrauterina, que muere ahí adentro del feto, hasta que el otro extremo sería que nace un niño absolutamente de apariencia normal, parece que no estuviera re bien. Entonces, puede haber, dice, muerte fetal, aborto, es decir, se elimina el producto, puede producir parto prematuro, puede haber un parto a término, y si sobrevive, pueden ocurrir dos situaciones diferentes. Si sobrevive, puede presentar múltiples lesiones, signos que nosotros, muy visibles para nosotros, y síntomas un poco difíciles, signos, sí, los vemos: ictericia, anemia, hidropesía, hepatomegalia, etcétera, etcétera, con diferentes signos, y a esa se denomina sífilis florida, porque está a flor de piel, y lo vemos, ¿ya? En cambio, puede haber otro grupo que nace sífilis cero síntomas, de apariencia absolutamente normal, y a este grupo se denomina sífilis inaparente. Yo les pregunto, muchachos, ¿cuál será la razón para que unos niños puedan nacer muy mal o puedan morir o con la sífilis florida, y otros nacen así vitales, rosados, perfectos? ¿Cuál será la razón? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien dice otra cosa más? Fíjense, es la etapa de la sífilis en la que la madre se encuentra. ¿Cuál de las etapas me producirá una forma gravísima y cuál me producirá la inaparente? La grave sería la terciaria y la inaparente. Terciaria ya no hay, vidita, ya no la vas a ver, mi amor. A ver, nada más pónganse a pensar, ¿en qué momento de la sífilis adquirida la treponemia está súper alta? Es decir, tiene gran cantidad de treponemas. Primaria. En la primaria. Esa. Por lo tanto, la madre tiene ingentes cantidades de treponema y va a pasar también gran cantidad de treponemas al feto. ¿Y en qué momento tiene bien baja? En la latente. Entonces, depende de si la madre, por mala suerte, adquiere la sífilis durante el embarazo, por ejemplo, esa sí va a tener sus estragos durante el embarazo, o está también en la segunda etapa.
puede haberla contraído un poquito antes. Pero si la adquiere en la etapa latente, la treponemia, les he dicho, está en el suelo, está bajísima. Entonces la cantidad también que va a pasar de treponemas será muy baja y por lo tanto este niño nacerá como sífilis inaparente, de apariencia normal, ¿ya? Eso depende entonces de esto. Esta sífilis es una causa de muerte, puede producir la muerte hasta en un 40%, especialmente de las formas severas. La sífilis congénita se clasifica, y hemos dicho, en reciente, en niños que van desde 0 días hasta los 2 años, y la sífilis congénita tardía en niños que van de 2 años o más. ¿Quiénes en general son los que hacen la sífilis tardía? Son niños, chicos, que nacen con la sífilis congénita inaparente. Digamos, fueron tal vez del campo, llegaron a un hospital un día, sábado, domingo, que no hay laboratorio, porque fueron a un centro pequeño, no le han hecho laboratorio, no hizo control prenatal, nadie sabe que la madre es sifilítica, el niño nace con sífilis inaparente y se va al día siguiente, ¿verdad? Ahora hay falta de camas, los despachan incluso en horas o al día siguiente. Entonces se va. Y ese niño probablemente van a ver ustedes el porcentaje elevado de lesiones óseas. Probablemente tenía una periostitis que fue avanzando, no recibió tratamiento el niño y llegó a destrozar muchos huesos. Entonces son secuelas que deja la sífilis. Por ejemplo, ¿se acuerdan de nariz sencilla de montar? ¿Se acuerdan, verdad? Es en la sífilis porque se llega a destruir los huesos propios de la nariz. También la tibienzable, ¿verdad? Porque ahí se destruye el hueso de la tibia. Entonces, estas son secuelas que después de un tiempo, 2 años, 3 años, viene porque algo está pasando aquí o aquí en sus pies, en sus manos, se le hace y se pide una radiografía, se pide BDRL y se encuentra. ¿Ya? Esa es la sífilis tardía, son secuelas probablemente de estos niños que nacieron con sífilis inaparente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita? Aquí hay un pequeño resumen que nos muestra la magnitud de la afectación de los diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, fíjense que en lesiones de piel encontramos en un 60% de los pacientes afectados de sífilis congénita. Las lesiones óseas están entre las más abundantes, son las más frecuentes, 82%. Fíjense qué alto la afectación del sistema nervioso central, altísimo, 60%. 60% de los niños que tienen sífilis congénita llegan a ser una afectación del sistema nervioso central, una meningoencefalitis sifilítica o una leptomeningitis. Lesiones viscerales que implican fundamentalmente hígado, vaso, pulmones, riñón, más o menos un 30%. Linfadenopatías, un 50%. Alteraciones hematológicas, fíjense, anemia, 90%. Pero como que no se le da, digamos, lo más llamativo a la anemia, porque la anemia la encontramos en muchos cuadros. Incluso a veces anemia podemos encontrar en un paciente aparentemente sano o la anemia fisiológica, ¿verdad? Entonces, por eso que no tiene esa misma connotación que el resto de las lesiones, por ejemplo, de lesión ósea, aunque es la más frecuente, ¿ya? Y la trombocitopenia en un 40%. Esa es más o menos la distribución de los signos y síntomas de la afectación en otros órganos.
Entonces, describimos aquí las lesiones mucocutáneas, que eran un 60%, está descrito así en el orden en que se encuentra en el libro. Lo más frecuente, la incidencia más alta es el pénfigo palmoplantar. ¿Alguna vez han visto, chicos, un niño con sífilis congénita? Les cuento que no es raro, no es raro. En su año de provincia, ya no es año ahora, son 3 meses creo, ¿no? Es que antes era un año, yo he hecho un año. Un año se hacía año de provincia y te ibas como médico siempre ahí a hacer. Entonces, se veía mucho y ahora mismo se ve. Probablemente cuando hagan o estén rotando gineco van a ver sífilis congénita. No es raro esto. Entonces, por eso que tienen que aprender ustedes a diagnosticar. El pénfigo palmoplantar es una lesión vesículo-ampollar. Más que vesícula, es una ampolla larga. Digamos, puede tener un grosor, si quieren, como de medio centímetro y alguna vez, rara vez, he visto hasta de 1 centímetro, y el largo puede ir desde 1 centímetro, 2 centímetros la mayoría, y extremadamente raro que sea un poco más grande. Y al ser una ampolla así tan grande, está llena de un líquido purulento, así lechoso, clarito, levantado es, así, como una ampolla gorda, ¿ya? Y que se ve un contenido lechoso en ese piecito chiquitito, en esa mano pequeñita del recién nacido. Entonces, este contenido purulento tiene infinidad de treponemas así activos, ahí vivitos, que si hemos tenido una lesión aquí, y yo hago reventar eso, me puedo contraer la enfermedad, ¿ya? Es muy infectante, por eso dice, terriblemente infectante, porque tiene grandes, ingentes cantidades de treponema pálido activo. La segunda lesión en frecuencia es la rinitis serosanguinolenta, es decir, que el bebé presenta, el primer día no se dan cuenta, porque muchas veces confunden tal vez con los loquios del parto, así medio con sangre, ¿no es cierto? Pero la madre en su primer control dice, mi hijito tiene un moco como con sangre, está mezclado, es un moco, me da la impresión de que es sangre. Cuando dice eso, inmediatamente debemos hacer un laboratorio, debemos hacer un BDR, que es lo más simple y rápido. Y entonces vamos a poder encontrar esto. Una de las chicos, para la rinitis serosanguinolenta, entra como diagnóstico diferencial, por ejemplo, por esta lesión, entra el cuerpo extraño. ¿Saben, no? Eso, que cuando los bebecitos se meten, hay una etapa donde todo prueban, todos se meten a la boca y todos se meten a los orificios que tienen. Se meten a la nariz, se meten a la boca, se meten al oído, pepitas, bolitas, hacen bolitas ellos de papel, de esponja, de lo que sea, y se meten. Entonces, cuando van mal, ese es el diferencial de la rinitis serosanguinolenta, entra en el diagnóstico diferencial. Entonces, si la madre nos dice, mi bebé, cuando me acerco a besarlo, tiene un olor horrible, horrible. Entonces, cuando les dicen eso, chicos, es cuerpo extraño. Acérquense ustedes y huélanle la nariz o el oído. Si sienten un olor así putrefacto, a necrosis, así horrible, horrible, es cuerpo extraño. Es cuerpo extraño. Y eso hay que sacar. A veces hay que mandar al otorrino, pero es el olor así, no, de acercarte así uno ya se da cuenta. Pero este sífilis no tiene olor. Ese es el diferencial que les estoy diciendo. Yo hago diagnóstico diferencial, esto con cuerpo extraño. Puede haber fisuras anales y bucales. Muchas veces algún autor dice hay fisuras periorificiales en los diferentes orificios.
pero las más frecuentes son las anales y bucales. Estas dos primeras, pemphigo palmoplantar y rinitis serosanguinolenta, es lo frecuente, es lo que más vamos a ver. Pero las fisuras anales, bucales y las lesiones maculopapulares en el cuerpo, como esta que les he dicho que hay en el adulto, estas máculas sifilíticas, son rarísimas, súper raras. Eso casi no lo vemos. Las dos primeras cosas sí. ¿Ya? Esas son las lesiones mucocutáneas más frecuentes. Entre las viscerales, queridos, encontramos hepatomegalia, esplenomegalia, compromiso, una neumonía de tipo intersticial y un síndrome nefrótico. La hepatomegalia también está en orden de frecuencia. ¿Qué es lo más frecuente? Es la hepatomegalia en la sífilis congénita. Y gracias a la hepatoesplenomegalia entra el TORCH. ¿Saben lo que es el TORCH, no es cierto? ¿Qué es la T? Muy bien. ¿Qué es la O? Otros. ¿Y cuáles son los otros? Sífilis congénita, Chagas. Ahí entran los otros. Después, rubiola, la R y el resto, ¿no? Citomegalovirus, etc. Bueno, entonces la hepatomegalia puede encontrarse desde una hepatomegalia apenas de 2-3 traveses de dedo, o puede encontrarse tan gigante que el bebé nace con el abdomen así abombado a expensas terriblemente del hígado. Entonces, ese hígado está súper inflamado, súper infectado con el treponema, va a presentar ictericia, va a presentar retraso en todas las situaciones de glucuronización, de síntesis de proteínas, de todo lo que hace el hígado va a estar disminuido y la ictericia muy acentuada. La esplenomegalia se palpa ahí en el hipocondrio izquierdo. La neumonitis es una especie de neumonía intersticial. ¿Saben cómo es la neumonía intersticial, verdad? Así, como una bronconeumonía. No condensa como la neumonía. Y el síndrome nefrótico es una característica de una lesión renal que se caracteriza por la gran pérdida de proteínas. Entonces, al perder proteínas, este paciente, la presión coloidosmótica baja, este paciente es edematizado y tiene proteinuria masiva. Ahora, esto es algo que me he olvidado decirles al principio, chicos. En la sintomatología de la sífilis puedo encontrar una situación, 2 signos o 3 o una sola. Muchas veces solo encuentro síndrome nefrótico. Pero si es recién nacido y encuentro síndrome nefrótico, porque es raro en el recién nacido, pensaré que puede ser una sífilis congénita, ¿ya? Entonces, puedo encontrar una o varios de estos signos y síntomas. Las lesiones óseas, también lo mismo, está de acuerdo a la frecuencia de presentación del signo. Lo más frecuente es la periostitis. ¿Y cómo es la periostitis, chicos? Casi tienen toditos. Por eso cuando yo encuentro una madre que ha sido sifilítica o que en el momento del parto ha salido BDRL positivo, le hago al niño, tiene BDRL positivo. Si sé que tiene sífilis, lo primero que hago en ese niño es sacar una radiografía. Y lo segundo es hacer una punción lumbar, porque debo descartar una lesión neurológica, ¿ya? Esa es la conducta en la sífilis. Hacer una radiografía, y en la radiografía, fíjense, casi toditos tienen periostitis. Pero si ustedes nunca han visto una placa, chicos, por más de que miren media hora, no van a poder adivinar que esto es periostitis. Pero si saben cómo se presentan, van a buscar y van a encontrar ese rato. Entonces, ¿qué es la periostitis? Es una separación del periósteo, la capa externa, la tabla externa se separa.
el hueso de por sí es denso, ¿verdad? Se lo ve blanco. Pero en la periostitis se separa esta capa superficial de la tabla interna y deja uno, si quieren, un perfil como el grosor de un pelo, dense cuenta, de un pelo más o menos grueso, negro alrededor. Entonces, cuando yo veo el resto bien, pero si agudizo y me fijo esta línea así negrita entre esta masa blanca, esa es la periostitis. Entonces, una sola vez basta ver o saber en la teoría para que yo me fije y encuentre, porque es definitivamente la lesión más frecuente, Puede haber osteocondritis, es decir, compromiso del hueso y además de cartílagos, osteoporosis con la misma característica. El hueso está tan vacío de su estroma óseo como en el adulto, como los viejitos, los huesos osteoporóticos, ¿verdad? No es lo mismo que el hueso de un joven, ¿verdad? Entonces se ve así. Y esto, la pseudoparálisis de Parrot, se debe a que un médico, antes de que se sepa estas lesiones óseas, lo describe. Porque muchos de estos niñitos que ni siquiera sabían que tenían sífilis, nacían, como estaban tan enfermitos, tan mal, no salían bien, su parto era distóxico, ellos nacían muy mal, muchas veces los tenían que jalar de los piecitos o del brazo y terminaban fracturados, se fracturaba el hueso porque eran terriblemente osteoporóticos, un hueso frágil. Y entonces el bebé quedaba con el bracito o la pierna sin movimiento por el dolor, el pobre angelito, y entonces pensaban que era una especie de parálisis, como hay la parálisis en un recién nacido, ¿verdad? Por eso lo llamaron inicialmente pseudoparálisis de Parrot, pero en esencia no es una parálisis, es una fractura de huesos largos con inmovilidad por el dolor. ¿Ya? Esa es la pseudoparálisis de Parrot. Al hablar, esto es por orden de importancia, ¿ya? La pseudoparálisis de Parrot es mucho más frecuente, simplemente aquí está, más frecuente que una osteocondritis, una osteoporosis. Eso dice también el libro, pero yo respeto cómo está en el libro, el orden, ¿ya? En las alteraciones hematológicas encontramos anemia con palidez intensa, edemas, la trombocitopenia, ya saben ustedes, es una baja de las plaquetas y por lo tanto si las plaquetas están bajas voy a tener hemorragias a todo nivel. Hemorragias en piel como púrpuras, equimosis, hematomas, hemorragias a nivel de riñón, hemorragias a todo nivel puedo encontrar, ¿ya? Las alteraciones del sistema nervioso central. Vemos, por ejemplo, que una de las alteraciones del sistema nervioso central, y esto, chicos, que el paciente tenga una alteración del sistema nervioso central, es un indicativo de que el cuadro es entre lo más grave y lo más severo que hay, la afectación al sistema nervioso central. Es decir, hace una verdadera meningoencefalitis sifilítica o una leptomeningitis aguda sifilítica. Puede hacer sífilis meningovascular crónica también, y cuando se hace la punción lumbar yo no voy a encontrar un líquido de aspecto normal. El líquido está alterado, el líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan cómo es un líquido cefalorraquídeo normal, verdad? El líquido cefalorraquídeo normal es cristal de roca, así se describía, transparente como el agua. Tiene una celularidad máxima de 10 células a predominio total de linfocitos. La glicemia es la glucorraquia es la mitad de la glicemia. Si ese niño tiene 100 de glicemia, la glucorraquia será 50. No hay presencia de bacterias, treponemas, nada.
y las células 100% son linfocitos. En este caso está alterado. La glucosa está consumida bajísima. Las proteínas no están muy alteradas, pero el tipo de células está también diferente. No es ya a predominio absoluto y son más de 10. Están incrementadas la celularidad, por eso es una meningoencefalitis. Otras manifestaciones pueden encontrarse en ojos, por ejemplo, corioretinitis, uveitis, chancros como fisuras palpebrales, glaucoma, y también puede producir desnutrición intrauterina, es decir, un retardo en el desarrollo intrauterino. Entonces, este niñito cuando nace como un desnutrido de tercer grado, con la piel arrugada, amarillo, pálido, así. El diagnóstico, la clínica, si se dan cuenta, muchachitos, no es difícil. Es el único cuadro que se acompaña, por ejemplo, de esta lesión frecuente mucocutánea que es el péndigo palmoplantar. No hay más que se presente en palma de las manos y planta de los pies, solo la sífilis congénita. La rinitis sanguinolenta, les he enseñado a discernir entre un cuerpo extraño. Hay cosas, las adenopatías, etcétera, que son muy frecuentes. El laboratorio es simple, es el simple BDRL y es el RPR. Se puede ver también el treponema directamente, la visualización directa en campo oscuro, pero nadie hace eso porque es caro y no tiene sentido, porque el otro es mucho más sencillo, ¿verdad? ¿Y cuál es el tratamiento de la sífilis congénita? La droga de elección es la penicilina sódica. ¿Por qué será que no le puedo poner penicilina benzatínica o procáinica a este niño? Muy bien, esa es la causa principal. Esa es la causa. Ni la benzatínica ni la procáinica atraviesan la barrera hematoencefálica. Y entonces yo corro un riesgo de que este tenga algún grado leve de una meningoencefalitis. Por lo tanto, la droga de elección será la penicilina sódica, aplicada, ya sabemos, los primeros días, 7 días, cada 12 horas y luego cada 6 horas, ¿no es cierto? Eso saben. Un tiempo de 10 a 14 días. 10 si es una sífilis congénita simple y 14 a 21 días si está complicada con una meningoencefalitis. La sífilis congénita inaparente, la dosis es 150.000 unidades internacionales, kilo peso día, ya como saben, ¿cada cuánto? Cada 12 a 6 horas, ¿no es cierto? Por 10 días. Y la sintomática y con alteración del sistema nervioso central, el doble. 300.000 unidades internacionales, kilo peso día, por la vía endovenosa, cada 6 horas. Y los primeros días cada 7. ¿Listo, queridos? ¿Tienen